Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que estamos hablando de programación y en este caso dentro de las cuestiones generales vamos a hablar de lo que son los algoritmos. Un algoritmo es la expresión de un método de resolución de un problema mediante un número determinado de pasos. Es decir, es cómo se resuelve un problema indicando qué pasos hay que seguir. Para que un algoritmo sea válido, los pasos que tenemos que dar deben ser pasos definidos, es decir, pasos que si se hacen dos veces nos lleven al mismo lugar, es decir, que sea repetible, que se pueda realizar cuantas veces haga falta. Deben ser precisos, es decir, deben tener un orden adecuado y deben tener claro cuál es su principio y cuál es su final y qué deben realizar desde lo que hay antes a lo que hay después. Y además tienen que ser finitos, tienen que terminar, tienen que llegar al final en un tiempo más o menos grande, pero se debe garantizar que tengan final, ¿vale? Porque si no podríamos dejar bloqueado. Bien, el algoritmo se debe hacer y luego se tiene que poder procesar. Para ello se necesita un procesador. Un procesador podría ser el ordenador, que es lo que nosotros vamos a hacer con la programación, pero podría ser, dependiendo de qué algoritmo se haga, puede ser cualquier cosa. Vamos a poner algún ejemplo. Por ejemplo, un algoritmo muy típico sería una receta de cocina. En una receta de cocina se establecen los ingredientes, los elementos necesarios, se establecerían también los pasos que hay que ir dando para llegar a hacer esa receta de cocina. Otro ejemplo de algoritmo podría ser una partitura musical en la que por unos signos, las notas, en el pentagrama, el procesador, que sería el músico, es capaz de reproducir la música. Un buen procesador, un buen músico, viendo la partitura, pues podría tocar esa pieza musical. O también podríamos decir que un algoritmo es una guía de montaje, como puedan ser las de IKEA, en los que cualquier técnico un poquito cualificado o cualquier persona con un poquito de destreza, pues es capaz de realizar el montaje de ese mueble para el que está hecho esa guía, ¿vale? Eso serían, pues el procesador, pues en un caso sería el cocinero, en otro caso sería el músico, en otro caso sería el montador, el que lo va a hacer. ¿Qué necesita ese procesador? Pues evidentemente lo primero que necesita es entender el algoritmo. Tiene que tener una cualificación necesaria para entender el algoritmo. Eso dependerá del procesador y dependerá también del algoritmo. Claro, hay que hacer el algoritmo de forma adecuada al procesador o traducirlo luego para que el procesador lo entienda. Y luego tiene que ser capaz de llevar a cabo cada paso. No vale nada ser un buen cocinero y entender bien la receta si no tengo cocina o no tengo la posibilidad de acceder a los ingredientes. Entonces no me saldría esa receta de cocina. Por lo tanto, tengo que tener la cualificación necesaria para hacer el algoritmo y también tener las herramientas necesarias para llevar a cabo esos pasos. Si nos planteamos la idea de cómo hacer un algoritmo para un programa de ordenador, pues tenemos que plantearnos qué tendrá esta estructura básica que mostramos aquí. En principio, siempre tendrá que tener un inicio y un fin. Tenemos que cumplir esa característica que comentamos antes de que eran finitos, tienen un inicio y un final, ¿de acuerdo? Y luego tendríamos, en primer lugar, la declaración de variables. Es decir, estableceríamos, ya veremos cuando veamos la programación lo que son las variables y cómo se declaran, pero es para determinar un espacio en el ordenador, pues para que pueda guardar los datos que vamos a trabajar.
Luego habría que establecer una entrada de datos si queremos comunicarnos con el usuario. Después vendrían todas las sentencias de los tres tipos que hemos visto ya como serían en la programación estructurada y nos llevarían al final a un resultado que deberíamos hacer en una salida de datos. Deberíamos mostrar los resultados para que, bueno, en pantalla o en impresión para que se vean y ahí ya llegaría al final de nuestro algoritmo. Por eso esta es la estructura básica y que debéis tener siempre en mente porque es los pasos que tendremos que dar, ¿de acuerdo? Bien, en el diseño del algoritmo los pasos son ya evidentes, ya los hemos visto un poco en cómo se resolvía un problema, pues habrá que seguir más o menos esos pasos. Lo primero es la definición del algoritmo, un enunciado claro y preciso que normalmente en los trabajos que vamos a hacer nosotros, el enunciado os lo voy a dar yo, qué es lo que quiero que hagan y qué es lo que quiero que se consiga. Vosotros deberíais analizar ese problema para determinar todos los elementos necesarios, qué datos son los de entrada, qué datos son los de salida, ¿vale? Y luego pues ya tendríamos que ver qué tenemos que hacer por medio y con eso diseñaremos nuestro algoritmo, estableciendo qué instrucciones tenemos que dar, con el esquema que hemos visto antes de entrada de datos, las secuencias, salida de datos, ¿de acuerdo? Y cuando terminemos, y esto es muy importante, hay que hacer la prueba de escritorio, hay que depurar. Nosotros tenemos que ver si funciona. ¿Cómo probamos si funciona? Pues metiendo algún dato y comprobando que eso resulta, y luego también metiendo aquellos datos que puedan ser más problemáticos. Por ejemplo, imaginaros que estamos haciendo, no sé, la suma de dos números, entonces pediremos el primer número, pediremos el segundo número, haremos la suma, luego sacamos el resultado, y cuando nosotros llegamos a depurar, pues comprobaremos, pues, venga, el 3 y el 2, hacemos la suma y comprobamos que es 5. ¿Vale? Pero habrá que meter números negativos para ver si también lo hace bien, pondremos el 0, que pueda dar problemas, pondremos, no sé, valores decimales, por si, oye, no lo hemos hecho bien, si queremos que dé valores decimales, que sume de valores decimales, o si no queremos. Por eso, en el enunciado debería estar claro si queremos poner números enteros o números decimales, ¿de acuerdo? Pero es muy importante que hagamos esa prueba de escritorio y comprobar que nuestro programa funciona. Y hasta aquí este vídeo referido a los algoritmos. Ahora ya en el siguiente vídeo nos metemos de lleno en el trabajo con la realización de estos algoritmos. Venga, hasta luego.